Salud, hermanos, les habla Manuel Rojas, pastor de la Iglesia de Dios en la ciudad de Daytona Beach. Hoy quiero hablarles de varios conceptos que ustedes saben, los que han estudiado la Biblia durante varios años. Sin embargo, voy a señalar algunos puntos que creo que posiblemente muchas personas no han entendido. Para empezar, voy a hablar de la creación. Voy a hablar del principio de todas las cosas en la tierra. Para empezar, vamos al libro de Colosenses y en el capítulo 1, versículos del 15 al 18, hablando de Cristo, el apóstol Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hay un concepto muy importante aquí. Primero que todo, esta verdad de que Cristo es el creador no la entienden muchas personas, pero voy a aclararles un par de cosas. Cuando la Biblia dice que Cristo es el creador, tenemos que revisar Juan 5 del 19 al 23, que nos va a decir que el Padre y el Hijo trabajan juntos. En realidad, veamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19, Juan 5. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto es muy importante porque la gente cree, los que estudian la Biblia y las otras iglesias enseñan que el Padre es el Dios del Antiguo Testamento. Y eso no es totalmente cierto. Es cierto porque el Padre y el Hijo trabajan juntos. Cristo fue el que creó
todas las cosas. Cristo estuvo en Génesis 1. Él fue el que directamente creó a Adán y a Eva. Y hay algo muy importante que quiero que repasemos del Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, leamos el último versículo para empezar y después volvemos. Génesis 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. El Padre y el Hijo no hacen nada malo. Todo lo que ellos crean juntos es perfecto, incluyendo a la gente. Ahora, quiero que leamos el versículo 28 de Génesis 1. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Dios, Cristo, acababa de crear a Adán y a Eva. ¿Y qué les dijo? Les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Y cómo se multiplican los seres humanos y todos los animales? Por medio del acto sexual. De manera que aquí podemos deducir que Dios los casó. No hubo ceremonia. La Biblia no dice que hubo una ceremonia de matrimonio, pero les dio la orden de multiplicarse y fructificar. De ahí en adelante tenemos que entender la gran importancia del matrimonio. Y voy a empezar con el matrimonio y voy a terminar con el matrimonio. El uno es el matrimonio humano y el otro, la conclusión de este relato, es el matrimonio espiritual de Cristo con la iglesia. Así es que noten que Dios los casó sin decirlo. Y noten el versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semillas, os serán para comer. Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y entonces repetimos el versículo 31. Y vio Cristo que todo lo que había creado, en cooperación con el Padre, era muy bueno. Ahora, hermanos, voy a el versículo, en realidad voy al capítulo 3, porque mucha gente no entiende que el capítulo 3 es muy importante
porque, como voy a leer, por el pecado de Adán y Eva, Dios maldijo la tierra. Maldijo la tierra. Y veremos cómo sucedió esto. Versículo 16 de Génesis 3. Primero que todo, en el versículo 15, Dios castigó a la serpiente. Esto parece ser una metáfora. Versículo 16, a la mujer Dios dijo, y dijo algo tan duro, que las mujeres, especialmente en los Estados Unidos, siempre tienen problemas con este versículo. Pero claro, si uno solo lee este versículo, no podrá entender la intención de Dios. Ese es el castigo. Versículo 16. El castigo a Eva, porque Eva convenció a Adán a comer la fruta prohibida. A la mujer, versículo 16, Dios dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus partos. En gran manera los dolores de tus preñeces, de tus partos. Y con dolor darás luz a los hijos. Yo no creo que haya un hombre que al leer este versículo entienda la intensidad del castigo que Dios le dio a Eva y a las mujeres. Un castigo muy grande, unos dolores muy grandes que el hombre no podría soportar y en realidad no podemos entender. Acuérdense, es un castigo. Versículo 17. Y al hombre Dios dijo, por cuanto obedecisteis la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, maldita será la tierra. En otras palabras, cuando Dios dijo en el versículo 31 de Génesis 1 que todo lo que hizo es muy bueno, cuando llegamos a Génesis 3, por el pecado de Adán y de Eva, Dios maldijo la tierra. Y esto, hermanos, tenemos que entenderlo muy bien, porque en realidad vivimos. Versículo 17. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Tenemos que entender algo muy importante aquí, aunque en el capítulo 1 y en el capítulo 3 Dios dice que las plantas son para comer para el hombre y para los animales. Tenemos que entender que Dios no hizo al hombre para ser solamente herbívoro.
Hay iglesias que creen y enseñan que el hombre no debiera comer carne, pero no han leído nunca la ley de las carnes limpias e inmundas. Hermanos, hay algo muy importante que tenemos que entender. Dios crea castigos horribles por desobediencia. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos nosotros, los que entendemos la Biblia y hemos estudiado la palabra de Dios, y especialmente los que enseñamos la palabra de Dios. Una cosa es ser humano que es pecador, no hay ser humano perfecto, y otra cosa es desobedecer la ley de Dios abiertamente con propósito de no obedecer a Dios y continuar en esa desobediencia, porque esa desobediencia siempre trae castigos de Dios. Yo cuando era un niño, mamá me decía, ya mi mamá está muerta, siempre me acuerdo, hijo mío, mucho cuidado con Dios, porque Él es hombre bravo y tiene una mano muy dura. Yo creo que nosotros debemos acordarnos siempre de eso. Hay iglesias que enseñan que Dios es puro amor y que solo lo bueno quiere y que Dios todo lo ha cambiado y que es tan bueno que jamás mataría una pulga. Pero eso no es así. Lean Deuteronomio 28 y verán los castigos por desobediencia. Pero continuemos. La ley de Dios es inexorable. Lo que Dios dice hay que hacerlo. Por ejemplo, y voy a hablar de los matrimonios en la iglesia. Es muy difícil para las mujeres entender que es orden de Dios que el hombre sea la autoridad y el jefe de la casa. Algo que las mujeres americanas sencillamente rechazan, la mayoría. Pero también hay que entender lo que Cristo y el Padre tenían en mente. No es como la gente ha malentendido esto. Por ejemplo, en varias sectas de las religiones de este mundo, por ejemplo, los mahometanos han malentendido las palabras de Dios y a las pobres mujeres las abusan horriblemente. Hasta en algunos países árabes es un delito para las mujeres enseñar la cara. Es un delito manejar. Es un delito para ellas ser educadas. Creen que la autoridad del hombre es para manejar a la mujer como se maneja una bestia que no entiende. Y esto, hermanos, es completamente contrario a lo que Dios nos dice que es la autoridad del hombre sobre la mujer en el matrimonio. Efesios. Al libro de Efesios. Acuérdense,
Uno de los castigos de Dios para la mujer son los dolores del parto. Eso no ha cambiado. Ese es castigo suficiente. No que el hombre se enseñoree de la pobre esposa y la trate como un pedazo de nada. Eso no es lo que Dios dice. Veamos lo que Dios dice. Vamos al libro de Efesios 5, versículos del 21 al 33, y nos dice cómo tratar a la esposa. Nos dice cómo tratar a la esposa. Noten el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El matrimonio es un ejemplo de lo que pasará cuando Cristo venga a la tierra. Voy a leer cómo la Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Así que, versículo 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también están las casadas sujetas a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, versículo 25. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, el marido es el protector de la esposa en todo sentido. Y hay algunas situaciones que ocurren en la vida de casados que requieren el amor tras día. Yo tengo un ejemplo personal. Mi esposa está muy enferma, tiene el pie izquierdo amputado y el pie derecho estamos luchando para no tener que amputarlo, y ha sido una prueba para mí enorme, una prueba en que yo he tenido que forzarme a cuidar a mi esposa, a hacer todo lo posible para que se sienta bien con el amor de Cristo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El matrimonio es una cosa, es para tiempos buenos y para tiempos malos. Y cuando los tiempos malos vienen, el amor de Dios tiene que crecer. Es cuando la otra persona necesita ver en su esposo o en su esposa el amor de Dios como Dios lo quiere. Amor con misericordia, con servicio, con absoluta lealtad. Ahora, hermanos, sigo leyendo Efesios 5. Versículo 26, para santificarla, Cristo a la iglesia, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Noten lo que Cristo dice de la iglesia, pero también lo dice de nosotros, especialmente de los casados. Así que también, versículo 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque, versículo 29, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cuando Dios le dijo a Eva, tu marido va a ser el jefe y va a tener autoridad sobre ti, Dios no le explicó a los dos qué clase de autoridad era la que él quería decir. No lo dice en el libro de Génesis, en el capítulo 3, no lo dice, solo dice el castigo. Ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento que estoy leyendo, entonces nos damos cuenta de que la iglesia de Dios es la esposa, será la esposa de Cristo cuando Él venga. Sigamos leyendo. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande, noten el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo, dice Pablo, con respecto de Cristo y de la iglesia. Cristo está casado con su iglesia. Solo ese matrimonio con la iglesia de Cristo no se ha consumado, porque algo muy importante que quiero resaltar, y es lo que voy a leer pronto. La próxima parte de lo que quiero leer es que hay unas bodas que van a ocurrir en este mundo, y esas son las bodas del Cordero y de la iglesia. Y esas bodas son importantísimas, porque vamos a leer Apocalipsis 19 de los versículos 6 al 9. Versículo 19. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Nosotros somos la esposa, la iglesia es la esposa de Cristo, y tenemos que estar preparándonos para su venida. Cuando Cristo venga, entonces nosotros seremos totalmente, espiritualmente, uno
con Cristo y con el Padre, porque seremos resucitados espiritualmente. Ahora, versículo 7, otra vez: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dios nos dará la pureza necesaria cuando venga la primera resurrección para ser la esposa del Cordero. La unión de Dios con los hombres se consumirá para siempre. Versículo 9: y el ángel me dijo: escriba, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, hermanos, quiero, para terminar, recordarles: si usted no está casado en este mundo y es soltero y está en la iglesia, usted está comprometido con Cristo cuando Él venga. Si usted es casado y si su esposa está en la iglesia, entonces ustedes dos van a ser juntos resucitados para participar en las bodas del Cordero. Ustedes juntos, los dos juntos, van a ser la esposa de Cristo. Por eso es que es tan importante aprender a vivir con su esposo o con su esposa y entender el amor de Dios, entender que usted debe sacrificarse por la otra persona. Para terminar, quiero leerles las palabras de el apóstol Pablo en Colosenses del 3 al 12. Y quiero que estudien esto y lo piensen muy bien, hermanos, porque esto es lo que ustedes van a tener que hacer mientras viene Cristo. Colosenses 3, del versículo 12 al 20. Vestíos pues, versículo 12, Colosenses 3. Vestíos pues como escogidos de Dios y santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros. Es muy difícil ser casado. Siempre habrá problemas. Siempre habrán diferencias. Siempre habrán desacuerdos. Pero todas estas cosas se pueden arreglar con amor, con misericordia, con el entendimiento de que nos estamos preparando para casarnos con Cristo. Versículo 3. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo, versículo 16, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones y al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. No solamente esta relación es no solamente entre el esposo y la esposa, que es un vínculo perfecto, sino que es entre los miembros de la iglesia, porque acuérdense, cuando venga Cristo, todos vamos a ser invitados a las bodas del Cordero con la iglesia que somos nosotros. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, versículo 18. Estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Yo no tengo ningún problema con estar sujeto a Dios. Lo que Dios me diga, eso hago. Cuando entiendo. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es amor. Yo sé que Dios me quiere salvar. Yo sé que Dios me quiere resucitar. Yo sé que Dios me quiere hacer un miembro de su familia. Yo no tengo problemas con obedecer a Dios. Por eso estudio la Biblia tanto. Porque yo quiero saber lo que Dios quiere que yo haga. Versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es que el vínculo de amor en el matrimonio es una cosa muy importante. Claro, leemos en Génesis 1 que aunque Dios creó al hombre perfecto en su imagen, hubo problemas desde el comienzo y Dios los castigó, y los castigó duramente, y el castigo todavía prevalece hasta hoy, y ese castigo será quitado cuando vengan las bodas del Cordero, porque lo que Dios quiere es crear una familia, la familia de Dios, y Dios quiere que seamos parte de esa familia. Y hermanos, acuérdense, esa familia de Dios, lo que hace trabajar a esa familia es el vínculo del amor. El amor de Dios no causa daño. Sí, hay problemas, hay posibles pleitos, pero también hay perdón. Porque acuérdense, esposos, y acuérdense, esposas, Dios nos ha perdonado, y nos ha perdonado para que aprendamos a perdonarnos unos a los otros. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga.